En esta ocasión les invito para que leamos nuevamente en el Mateo capítulo 12, pero ahora desde el versículo 9 en adelante. Mateo 12, 9. Dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Aquí lo que podemos ver de alguna manera, en este caso como en otros, es que Dios interviene en la realidad de los hombres. Cuando el Señor viene, cuando Dios el Padre lo envía, y eso lo vemos en la segunda parte que hemos leído, lo envía porque Dios desea intervenir, poner su mano en la realidad de los hombres. Aquí está hablando relacionado con los fariseos, ¿verdad? Pero podemos ampliarlo a la realidad eh, general de los hombres que necesitan la intervención divina. Aquí hay un hombre con la mano seca, y eso de alguna manera muestra la incapacidad del hombre y la necesidad de Dios. Los hombres imponen sus propias ideas, su propia religión, en este caso su propia mentalidad, su propia forma de actuar. Pero lo triste del hombre aquí, que el mismo hombre actúa en contra del hombre. Se pone riguroso a pesar de la necesidad del hombre. La misericordia no fluye de sus corazones, sino solamente el juicio, la espada. Pero el Señor, que es enviado de Dios y es Dios mismo, en quien, como hemos expresado, es el amado de Dios, en quien el mismo Dios ha puesto su espíritu, él es distinto. Por eso que uno se da cuenta que el tener al Señor como Salvador es algo maravilloso, porque Él quiere ser el Salvador porque Él ama al hombre, Él ama al pecador, y no quiere ser un Salvador riguroso ni legalista, sino simplemente manifiesta su misericordia por causa de la necesidad del hombre. Y aquí vemos en esta parte que, habiendo tantos enfermos en ese tiempo como en este tiempo, Dios muestra su calidad de misericordioso, su calidad de ocuparse de la necesidad del hombre. No solo aunque también es cierto que estas señales son expresadas para que reconozcan que Él es el Mesías, porque son las señales que a Él lo colocan como tal, el ungido de Dios, en quien Dios ha puesto su espíritu, lo cual es verdad. Pero fíjese que eso también conviene al hombre, porque fíjese que cuando Él se presenta como el Señor, como el Rey, como el Hijo del Hombre, el ungido de Dios,
al hombre le conviene, porque Él es juicioso. Cuando dice que Él anunciará a los gentiles juicio, es que el juicio de Él es justo, es que Él hace las cosas correctas. En cambio, el hombre no hace las cosas correctas. Y eso es lo que quisiera uno que pudiera quedar aquí y engrandecer al Señor porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Y Él se ha acercado a nosotros, no nosotros a Él. Por eso ha habido rechazo, porque algunos no lo esperaban. Pero aquellos que empezaron a ver lo que Él hacía, se dieron cuenta que lo necesitaban. Vamos a ir viendo un poquito. Dice, verso 9, después de él haber expresado, después de haber pasado por los sembrados y el caso de los discípulos que cegaron o que comieron de las espigas, ¿verdad? Y él expresando que él es Señor del día de reposo, ahora dice que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Es decir, el lugar donde ellos se reunían. Y se supone que en la sinagoga se leía la escritura. Y ese lugar era para eso, para leer la escritura en voz alta y para que ellos pudiesen conocer la escritura y tenerla en su corazón, guardarla. Y dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Pensamos que debe ser judío o un gentil que se haya acercado a los judíos, ¿verdad? Pero tenía seca una mano, probablemente era israelita. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, las preguntas de ellos eran preguntas de alguna manera intencionadas o malintencionadas. Ellos nunca vieron que ese hombre sufría, nunca vieron el sufrimiento del hombre, nunca tuvieron compasión por el hombre, nunca ellos vieron que ese hombre necesitaba la intervención divina, no, nunca lo vieron así. Sabiendo que Dios es poderoso, conociendo la Escritura, todas las obras poderosas que Él había hecho, ellos no veían eso. Entonces le preguntaron para poder acusar. Es decir, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos estaban viendo lo que era legal, solamente lo que era legal, es decir, de acuerdo a la ley de ellos. Solamente lo veían de esa forma. Entonces era una forma de acusación y está diciendo que está permitido, es decir, según la ley, esa palabra lícito es está permitido, según la ley, sanar en el día de reposo. Fíjese que, ¿qué haríamos nosotros? No sé, poner un ejemplo. Si estoy fuera de horario de trabajo, no sé. Por ejemplo, los médicos que no están en su horario de trabajo, se supone que si ellos ven a alguien que está padeciendo un accidente o algo, ellos actúan. Es lo mínimo que pueden hacer. Para eso Dios les dio sabiduría. Aquí, por supuesto, aquí se va a manifestar el poder de Dios. Y es lo normal. O sea, lo que pasaba con ellos es anormal con los judíos, era anormal con los fariseos, no era normal. Pero Dios lo que hace aquí es manifiesta su corazón, lo normal. Pero además Él tiene poder para intervenir. Y dice en el verso 11, Él les dijo, con otra pregunta, una contrapregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, una sola? Está expresando la idea porque ahí hay un hombre, ¿no? ¿Ya? Un hombre, aquí una oveja. Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Bueno, ¿por qué la oveja? Bueno, la oveja es porque tienen otro interés, tienen un interés de tipo económico. O sea, si la oveja muere, no va a poder sacarle provecho a la oveja. No es lo mismo que un hombre más que eso. Pero fíjese que el Señor no esperó la respuesta de ellos, porque son capaces de responder que la dejarían ahí, solamente con la idea de mantenerse en sus ideas, solamente con mantenerse
eh, irrestrictos con respecto a sus pensamientos. Son capaces de decirle que la dejarían ahí, pero ellos no lo harían. Y la oveja solamente tiene la idea esa, de un interés de otro tipo, económico, que a ellos les provee algo para sostenerse. Dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y éste cayere en un hoyo? Entonces el Señor aquí apela a los sentimientos y al sentido común. El sentido común es que si cae en un hoyo, aunque sea día de reposo, no lo pienso dos veces, le echo mano y la levanto y la saco. Si tengo la posibilidad, lo hago de inmediato. De inmediato, o sea, no me demoro dos segundos en responder a esa necesidad. Y es una oveja nomás. Fíjese que el hombre es sumamente valioso para el Señor. Uno solo, sumamente valioso. Lo expresa así. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Aquí no está diciendo que le está poniendo precio al hombre. No es eso. Lo que está diciendo está tratando de poner las tremendas distancias que hay entre una oveja y una persona. ¿Sabe cuánto vale un hombre? Un hombre vale ahora, aún, el hecho de él entregar su vida por ese hombre. Aquí no es lo que está expresando en este momento, porque no es el momento, pero sabemos que un hombre, la vida de un hombre, para él, aún vale el entregar su propia vida. Y los otros ni siquiera andarían la vida por una oveja. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces, en el fondo aquí, este adverbio de cantidad está diciendo, que su valor es inmedible. No está en nuestra cuenta. No está en nuestra cuenta ponerle valor a un hombre. Fíjese que antiguamente se le ponían valor a los esclavos y era terrible. Incluso el mismo Señor en la ley expresaba el valor de los esclavos, pero no porque él muchas cosas hizo, pero no porque estuviese de acuerdo con esas cosas, con la esclavitud. Nunca estuvo de acuerdo con eso y con muchas otras cosas. Pero en la ley él lo que hizo fue regular esas cosas para que a pesar de eso no haya más abuso del que ya había, porque él nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud, jamás. Y en ese sentido el hombre tenía un valor, precio. Pero cuando dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? No tiene medida. Entonces, si pensamos en el hecho de cómo él lo miraba, cómo él veía ese hombre que estaba incapacitado, ese hombre que necesitaba algo, y los otros no necesitaban eso en cuanto a su salud, él pone su mirada en esa persona, en ese hombre, y la pone fijada y sabiendo que él tenía poder para hacer algo, él interviene. Pero lo digo de nuevo, ese hombre con la mano seca está hablando de la incapacidad de la ley, lo seco que es la ley, lo duro que es la ley, que la ley no tiene vida. Esa mano estaba muerta, una mano muerta, así es la ley muerta. Si es que esa ley no es aplicada adecuadamente. La ley, según los fariseos, una ley muerta, no tenía ningún poder, ninguna gracia, ningún corazón, ningún amor, nada. No derramaba ni una sola lágrima, absolutamente nada. El Señor lloró por Jerusalén y lloró de veras. Lloró ante la tumba de Lázaro y lloró de veras. Ellos no derramaban ni una lágrima porque eran secos por dentro y por fuera. Eran secos como esa mano. El único que podía darles vida es el Señor. No solamente a esa mano, que era una figura, sino a ellos también. A todo hombre, mente y corazón religioso que confía en sí mismo. Solamente Dios puede darle vida, nadie más. Él es la vida. La vida se manifestó hacia nosotros. Él nos trajo la vida. En Él estaba la vida. Él es la vida. Lo que necesita esa mano seca es vida. Lo que necesita el hombre religioso y sin Dios es vida. Lo que necesita el hombre que está muerto es vida. Y Él solamente puede dar vida. Absolutamente nadie más. Solo Él. ¿Y saben qué?
Él no solamente muestra, como hemos dicho, que Él tiene interés, sino que Él tiene el poder para hacerlo. Los judíos allí en la sinagoga, los religiosos, fíjese que ellos estarían observando y esperando qué iba a hacer. Ellos sabían que el Señor iba a hacer algo, no eran tontos tampoco, y están esperando para hacer un juicio contra Él. Entonces dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ellos hubiesen actuado para con la oveja, y está perfecto. El problema es que ven a la oveja más importante que al hombre. Dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es decir, lo que él está diciendo, por tanto, porque la respuesta es lógica, aunque aquí no está la respuesta, es lógico que el hombre va a actuar y va a salvar a la oveja y la va a rescatar de ese hoyo. Dice, por tanto, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Si lo hizo a la oveja, que tiene un valor, ¿cómo no lo va a hacer al hombre que tiene mucho más valor? ¿Cómo ellos no podían tener la mentalidad, la claridad de lo que Dios le estaba diciendo en ese momento? Se lo estaba diciendo. Y era claro. Entonces ellos estaban poniendo al hombre como de menos valor que incluso la oveja. Dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Saben qué? El Señor, que es bueno y es bondadoso y está lleno de gracia, Él les da los argumentos a ellos y todavía no sana al hombre. Él lo único que deseaba era sanar al hombre, porque él veía la necesidad del hombre y lo único que quería era sanar a ese hombre. Pero primero tenía que darle los argumentos para que ellos pudiesen comprender. Y como vimos la vez anterior relacionado con la primera parte del capítulo 12, con el asunto de las espigas, él quería que alguno de ellos pudiese salvarse de esa religión que en el fondo era solamente ideas humanas, aplicando la ley de manera humana solamente y no de acuerdo a la visión divina. Entonces, dice que la aplicación de su respuesta, dice, fue más amplia que la simple curación. ¿Por qué? Porque el Señor cuando sana, no es solamente, después lo va a ver, hace la sanidad, sino que es más amplio. Es para que ellos puedan ver la importancia que Dios tiene para con el hombre, cómo Dios ama al hombre, cómo Dios busca al hombre. Y ellos tenían que usar la ley para el bien del hombre. Nunca la ley fue dada para hacer mal al hombre, sino bien al hombre. Eso lo hemos dicho antes. Y ellos tenían que buscar eso. Si él, Dios, que está ahí presente, no lo reconocía, está buscando el bien del hombre total en cuanto a sus necesidades, ¿cómo él va a enviar una ley que expresara lo contrario? Es totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Entonces aquí tenemos al Señor en plena operación, en pleno trabajo. ¿Sabe lo que llama la atención aquí en la palabra de Dios? Que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra el mismo Dios en operación, cómo Dios obra, cómo Dios opera. Y aquí podemos darnos cuenta por qué Él nos dio tanto, por qué Él se ocupó tanto de nosotros, porque Él vio nuestra necesidad y se manifestó, porque era imposible que no lo hiciera. Y aquí lo vemos de alguna manera en un trato individual, personal, pero es exactamente la misma forma, el mismo corazón, la misma función, la misma manifestación, como Él lo ha hecho para con nosotros. De tal manera que este mismo Señor que está allí operando esta bondad para con el hombre y esta enseñanza para que aquellos duros de corazón que están tratando mal las cosas de Dios, es el mismo que entregó su vida. Y con el mismo corazón, y con la misma disposición, y con el mismo deseo de obedecer a Dios su Padre, el cual lo ha enviado por amor a nosotros y por amor a ti también.
Dice, por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Por qué? Porque el hombre vale mucho más que una oveja. Y si ellos harían bien a una oveja en el día de reposo, el hombre vale mucho más. Y eso es lo que tenía que entrar en su mente y en su corazón. Vale mucho más, invaluable. Lo dicho, el valor incluso tiene que ver con el valor de la vida de su hijo. Dice, entonces dijo a aquel hombre, ahora actúa, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Es decir, esa mano le fue restaurada en la misma condición que una mano normal. Le fue totalmente restaurada, no fue reparada, arreglada, fue restaurada, fue hecha totalmente perfecta, tal como era su otra mano. Perfecto. Totalmente restaurada a la misma condición que la otra mano, o una condición normal. Entonces, dijo a aquel hombre, extiende tu mano. ¿Saben? Él podía no haber dicho nada. Él podía sanar incluso a distancia según la escritura. Él las cosas las hace de acuerdo a cada condición, a cada necesidad. Él podía haber estado a 10 kilómetros y haber dicho ya, eres sano y su mano hubiera sido sanada. Pero aquí era necesario por causa de lo que estaban mirando, lo que estaban viendo. Porque además quería dejar una enseñanza y tratar de ablandar esos corazones duros. Saben que al Señor le daba lo mismo que él lo tomara, le daba lo mismo. El Señor no tenía miedo de ellos, no tenía temor de ellos. Lo que pasa es que el Señor tenía que cumplir su función, entre tanto estaba en este mundo, hasta que llegase su hora. Pero él nunca les tuvo miedo, todo lo contrario. Él fue muy duro con ellos, pero también fue ¿cómo se puede decir? Le enseñó a ellos muchísimo, intentó que sus corazones cambiaran, que su actitud cambiara para el bien del hombre y para el bien de ellos. Tenemos aquí que dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Parece que el hombre confiaba, pensaba que algo iba a pasar, entonces extendió su mano, ¿verdad? Y dice, y le fue restaurada sana como la otra. Cuando la extendió, en el momento que la extendió, ¡pum!, vio su mano sana, de inmediato, sin ninguna demora. Dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces ellos salieron y deliberaron y tuvieron un resultado. Y el resultado era que había que destruirlo, es decir, matarlo. De eso habla, aunque la palabra es destrucción, pero aquí se usa para el hecho de que ellos deliberaron y llegaron a la conclusión, tuvieron un consejo y ese consejo era llegar a matarlo. Una decisión. Duro los corazones, ¿eh? Fíjese que aquí está el egoísmo, el amor propio del hombre. El Señor no es egoísta, el hombre sí. Y muchas cosas que Dios le da de una manera, el hombre lo usa egoístamente. Mire, el dinero, Dios permite el dinero para no ser egoísta, sino para ser bueno. Y el hombre usa el dinero para ser egoísta. Y vive para el dinero. Y llega incluso el dinero a ser su Dios. Pero Dios nunca lo dio para eso. Nunca lo dio para ese uso. Jamás, nunca. El Señor les da la ley y ¡pum!, de nuevo la usan mal. La usan para el bien del hombre, para regir, para que no se extienda el mal, para que no se extienda el pecado, para poder de alguna manera controlar el pecado, castigarlo, controlarlo, fijar el pecado, ¿verdad? Para poder de alguna manera poner una reja, ¿ya?, un cerco al pecado. Eso es lo que hace la ley. Y ellos la usan mal. La usan para ellos. Ellos no se sentían pecadores. Ellos pensaban que estaban ellos protegidos bajo la ley y que eran de Dios.
y el Señor le dice después que son hijos del diablo. Entonces aquí muestran ellos su oposición a Dios. ¿En qué sentido? Aunque ellos tenían la ley, pensaban que cumplían la ley, pero en el fondo estaban en contra de Dios. Y aquí estaban en contra del Hijo de Dios. Ellos no entendían nada. Hermanos queridos, a nosotros nos ha sido dada la palabra de Dios y lo que tenemos aquí para darnos cuenta cuánto el Señor ama al hombre y para que nosotros hagamos lo mismo, para que seamos como Él. Nosotros hemos de andar como Él anduvo, como el Señor anduvo. Y esto nos muestra a nosotros que Él anduvo compasivamente, que Él tuvo compasión, que Él era bondadoso, que buscaba la vida del hombre. Nosotros aquí muchas veces defendemos, y todos somos culpables de eso, nos defendemos nosotros de no perder nuestra vida, incluso de los ataques del hombre. Y a veces odiamos al hombre y queremos que el hombre se muera. Llegamos a eso. Bueno, está bien, somos así, pero la palabra de Dios está para que nosotros, a los enemigos, oremos por nuestros enemigos, oremos por aquellos que nos odian, oremos por aquellos que nos quieren hacer mal. Y para ser como el Señor, nosotros tenemos que ser bondadosos y misericordiosos. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que pensemos, no importa la actitud que tengamos contra aquellas cosas que generalmente al principio es mala y queremos destruirlo, pero después, hermanos, volvamos para ser como el Señor era. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El hombre vale mucho, muchísimo. Oremos, queridos hermanos, seamos como el Señor y veamos aquí que Él es misericordioso y bondadoso. Solamente lee lo último. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente y sanaba a todos, no hacía excepción. Y les encargaba rigurosamente que no descubriesen por qué, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, es decir, que anunciará corrección, lo que es correcto. No contenderá ni vocerá, ni nadie verá en las calles su voz. Él no está diciendo que yo soy el Mesías, no, él hacía las obras de Dios nomás. Dice, la calle cascada no quebrará y el palo que humea no apagará. Él tendría su corazón no sería para destruir, sino para permitir que la debilidad que hay, esa poca fe, esa debilidad pueda llevarse o se puede decir, convertirse en una fe real. Dice, hasta que saque victoria a juicio, en su nombre esperarán los gentiles. Hermano, nosotros esperamos en Él, aquel que aún no conozca al Señor, en el único que puede poner su esperanza es en el Señor, en el mismo que ha mostrado un amor tan grande, una misericordia tan grande y un poder tan grande para sanar y para estar a la altura de las necesidades del hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Si pudieras orar, hermano. Padre, queremos darte las gracias por el Señor, porque el Señor es único, es grande. Nos damos cuenta que Él es el mismo Dios, el mismo Jehová, Salvador, y su nombre lo expresa Dios Salvador, Jesús. Queremos darte las gracias por Él, por su persona. También darte las gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Es verdad que muchas veces no entendemos toda tu palabra, pero no nos cabe duda en estas cosas de que su amor, su paciencia, su compasión, su misericordia brotan maravillosamente de su corazón y lo expresa en hechos. Él ama a todos, Él busca el bien de todos. Él vino a eso, a hacernos bien, no a hacernos mal. Él vino a librarnos, no a esclavizarnos, a librar al hombre, no a esclavizarlo, nunca lo hizo así. El hombre se esclaviza solo. Oh, Padre Santo, que tú liberes a aquellos que aún están en la oscuridad, que aún están en esclavitud por causa del pecado y por causa de no abrir su mente y su corazón a tu palabra y a tu verdad. Y que nuestras vidas también puedan ser más misericordiosas, más compasivas, en todo sentido, para con nuestros hermanos y para con aquellos que aún no te conocen.
que toda cosa humana quede dejada atrás y pueda manifestarse lo tuyo, lo divino, lo del Espíritu de Dios, lo de tu palabra, que eso se manifieste en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre y para el bien de aquellos que aún no te conocen. Rogamos por nuestro testimonio delante de ellos. Nuestras faltas, Señor, queremos ponerlas delante de ti, para que seamos, Señor bendito, más obedientes y un testimonio más claro delante de este mundo, en tu poder y en tu gracia. Rogamos nuevamente por aquellos que están enfermos, los creyentes, por la Andrea, rogamos por don Patricio, queremos rogarte por don Bernardo, por nuestra hermana Norma también, y así por cada uno de los mencionados previamente, y por la Claudita, para que tú le guardes en su embarazo, para que tú le cuides también. Queremos darte las gracias que quedan en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.